Inmenso placer encontrarnos nuevamente en estos eventos científicos de la Federación Argentina de Cardiología, ¿sí? En este webinar de prevención primaria que dimos en llamar Prevención Primaria Inocente o Culpable, donde estaremos con 3 presentadores de lujo que en respectivo vamos a ir presentando. Pero antes que nada, queremos agradecer particularmente al Laboratorio Gador por su apoyo para estos eventos, para este tema y para poder seguir divulgando prevención en todo su espectro. En esta semana lo haremos con prevención primaria y la semana que viene nos estaremos encontrando también en prevención secundaria. Así que bueno, quisiera pasar a nuestros disertantes, pero previamente agradecerles a todos ustedes por estar acá presentes en este horario ya cansados de un día de trabajo, pero abiertos a seguir escuchando y compartiendo conocimientos. Esperamos su participación, vamos a esperar sus respuestas, va a haber preguntas para interactuar y construir un conocimiento preventivo en esto que nos gusta a todos, que es la cardiología en su prevención en todo el espectro. Bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestros 3 disertantes. Vamos a contar hoy con la doctora Viviana Arias. Sí, ya la voy a presentar. Va a estar también con nosotros el doctor Juan Nogueira y el doctor Alfredo Lozada. En primera instancia, y para dar lugar y paso a las mujeres, vamos a empezar con Viviana Arias, ¿sí? La doctora Viviana Arias, que nos une mucho tiempo de trabajar juntos. Ella es magíster en hipertensión arterial, docente de la carrera de posgrado de cardiología en la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del comité académico de la carrera de especialista de cardiología en Córdoba, expresidente del comité de lípidos y aterosclerosis, ¿sí?, de la Federación Argentina de Cardiología, con quien hemos compartido mucho trabajo escribiendo las guías de nuestra federación. Y Viviana, te doy la bienvenida, te doy paso a tu charla que va a ser estratificación de riesgo. ¿Es el primer paso? ¿Con qué? Bueno, espero seguir compartiendo con ustedes, que disfruten este rato de construcción, de conocimiento y todo tuyo, Viviana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, disculpen la voz, estoy un poco afónica, disfónica, así que espero que me escuchen bien. Bueno, el tema que me toca es hablar un poquito de estratificación del riesgo cardiovascular, si es el primer paso y cómo y con qué podemos estratificar. Para comenzar, quería contarles que el riesgo, la definición de riesgo es la proximidad de un daño o peligro. Y en realidad nos preguntamos por qué es importante conocer el riesgo en la enfermedad cardiovascular. La importancia está relacionada a una realidad epidemiológica, que en la actualidad sabemos que la mayor parte de las muertes en enfermedades no transmisibles son 18 millones de muertes por año por enfermedad cardiovascular. Estas líneas más altas que tenemos son en los países no desarrollados, que incluyen los nuestros, y que a pesar de haber sufrido la pandemia en estos 2 últimos años de coronavirus, que se llevó muchos muertos, por lejos 2 millones de muertes por año contra 18 millones de muertes por año, más un número similar de eventos no fatales en cardiovascular, hacen que debamos estar atentos al riesgo que esto implica. Y para ello tenemos que conocer un poco el origen de la enfermedad cardiovascular, que en su mayoría es enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La aterosclerosis, como ustedes saben, es un proceso complejo que referencia a cuestiones genéticas, ambientales, y un link inmunológico, y nosotros deberíamos conocer el peso atribuible de cada uno de estos factores. ¿Cómo se hace para estimar el riesgo? Inicialmente, nosotros debemos seleccionar una muestra que representativa de un universo, después determinar la presencia de un rasgo, digamos, por ejemplo, colesterol. Luego vigilar qué pasa con el colesterol en un lapso apropiado, determinar si existe esta asociación del rasgo con la enfermedad,
En esto nos han ayudado mucho los estudios de randomización mendeliana. Luego debemos evaluar el valor predictivo y validar esto en una muestra del mismo universo. Y si esto se confirma, después lo validamos en otros universos y esto es lo que se llama muestras de confirmación. Todo esto es un proceso que en el área cardiovascular inició en Framingham, allá a mediados del siglo pasado, donde un grupo de investigadores comenzó a estudiar a una cohorte que fueron 5.200 pacientes, hombres y mujeres blancos, a los cuales les hicieron exámenes físicos, tomaron muestras de laboratorio, hicieron cuestionarios y los fueron siguiendo cada 2 años. Luego de esa cohorte se acoplaron otras generaciones, las cuales se fueron ampliando en etnias y razas para hacer de estas muestras más representativas. Y aquí se establecieron factores, lo que llamamos los factores de riesgo clásicos de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, donde, por ejemplo, sabemos que el colesterol muestra una relación lineal. Cuanto más nivel, más posibilidad de enfermedad y de mortalidad por enfermedad cardiovascular, al igual que LDL. Tomando en cuenta los distintos factores de riesgo, se utilizan herramientas estadísticas que permiten desarrollar puntuaciones de riesgos o lo que llamamos score de riesgo. No se asusten, vamos a ver muchos. Yo acá les traje un listado de todos los scores que son innumerables que tenemos para establecer riesgo cardiovascular. Pero quiero mostrarles algo. Desde Framingham en adelante, el Comité de Lípidos de Estados Unidos, el score europeo y demás, acá ustedes ven, acá tienen más score, QRIS, Reynolds, los británicos. Fíjense la diversidad en cuanto a las variables que consideran. Fíjense en relación a los puntos finales. Acá tienen más scores. Y la conclusión en relación a esta herramienta estadística es que las puntuaciones de riesgo incluyen algunas variables y excluyen otras, pero lo importante es que cada score hace la suya. Algunos tienen mayor cantidad, otros menos, unos son más o menos complejas. Ese es un punto por los cuales nos cuesta comparar. Por otro lado, los puntos finales en algunos scores son muy duros. Por ejemplo, mortalidad cardiovascular. En otros no tanto. Incluyen revascularización, internaciones y demás. Así que cuando hablamos de puntos finales en los scores y de riesgo, estamos hablando de cosas distintas. Y lo más importante quizás es que estas herramientas son solo aplicables a la población estudiada. Cuando nosotros el año pasado en las guías que publicamos dijimos, bueno, hay que establecer el riesgo cardiovascular, dijimos, ¿qué herramienta podemos usar? Y en realidad nos encontramos con un problema, que en nuestra región lo único que tenemos como más parecido a lo local es lo que propone la Organización Mundial de la Salud para la región B de las Américas, que hasta ese entonces era una cohorte pequeña, 400 pacientes, que después se amplió un poco, pero en realidad el número es realmente pequeño, la cohorte. Entonces propusimos que cada uno utilice el score de riesgo con el cual se sienta más cómodo y propusimos usar la ecuación de cohortes americana o el score europeo. Lo importante es que todos los scores en general definen el riesgo en bajo, moderado, alto, muy alto riesgo, y esto tiene implicancia para después establecernos objetivos terapéuticos. ¿Qué tenemos que saber? Que relacionado a etnias y a regiones, nosotros tenemos una capacidad de determinación de los scores de 70%. Esto se aplica a poblaciones. 30% de los pacientes van a estar sobre o subestimados. Y es por eso que en la actualidad sabemos que utilizando scores que se aplican a nivel poblacional, desde el riesgo pronosticado al riesgo observado hay un salto importante. Y tenemos dos caras de una moneda. ¿Por qué? Porque el riesgo va corriendo a lo largo de la vida y muchas veces, en realidad, como la edad es tomada como uno de los puntos
importante en el score, se le otorga mucha importancia a la edad, podemos tener pacientes adultos con riesgo elevados por score, pero que no tienen la enfermedad, y por otro lado, en la actualidad sabemos que el 60-70% de los eventos ocurren en pacientes de bajo y moderado riesgo, con lo cual estamos en un problema. Por esto, en las nuevas guías europeas recientemente publicadas, el mes pasado, de prevención cardiovascular, ellos toman para los adultos mayores, hacen un score diferencial y dicen, a los mayores no les podemos poner el mismo puntaje, porque los factores, la relación entre factores de riesgo habituales y edad se va atenuando. Así que ellos ahora discriminan por edad y hacen un score para los older patients, los adultos mayores, que van entre 70 y 90 años, y un score diferenciado para lo que habitualmente obteníamos en todos los otros scores, que es de 40 a 70 años. Esto es importante. Quiero mostrarle que cuando uno busca a nivel poblacional, ellos van refinando cada vez más las herramientas para hacerlo más certero y para evitar que ese error que tenemos de discriminación nos permita, nos impida tratar al paciente que lo merece o no sobretratar al que no lo necesita. Es más, ellos discriminaron ahora también los países de alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo, lo cual van cada vez precisando más. Bueno, pero esto es Europa. ¿Qué pasa con nosotros? Perdón. Nosotros, en realidad, tomando scores, podemos establecer lo siguiente. Si nosotros tenemos un paciente, por el score que definamos, de muy alto riesgo, que son pacientes ya con enfermedad establecida, no son el motivo de la charla de hoy, nosotros sabemos que estos pacientes debemos tratarlo intensivamente. Pero en cambio, en los moderados y bajo riesgo, donde en general ingresan los pacientes en prevención primaria, estamos casi obligados a reestratificar. ¿Y cómo reestratificamos? Reestratificamos con herramientas clínicas, como conocer los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, o como definir si el paciente tiene síndrome metabólico o si es una mujer con menopausia precoz o que tenga preeclampsia. También tomamos algunos parámetros de laboratorio, como si que algunos relacionados a inflamación, como PCR ultrasensible, y otros relacionados a lípidos, como por ejemplo lipoproteína A pequeña elevada. Y en el último tiempo se le está prestando mucha importancia, cuando ya individualizamos el riesgo, a la búsqueda de aterosclerosis subclínica mediante ultrasonido o score de calcio coronario. Esta búsqueda de aterosclerosis subclínica, demostrada en los estudios PESA y MESA, comandados por el doctor Valentín Fuster, nos mostraron lo siguiente. En la cohorte de PESA, pacientes hombres y mujeres, la mayoría hombres de 40 a 54 años, sin enfermedad cardiovascular previa, 4.000 pacientes, se buscó en 6 territorios la presencia de placas ateroscleróticas. ¿Y qué encontraron? Que el 63% de estos pacientes tenían aterosclerosis subclínica. Y cuando ellos vieron qué score de riesgo el score americano les daba a estos pacientes, el 60% eran de bajo riesgo, el 40% eran de riesgo moderado. Y acá está el justificativo por el cual nosotros tenemos que los eventos ocurren muchas veces en pacientes de bajo y moderado riesgo. La búsqueda de aterosclerosis subclínica es un elemento individual que, si está al alcance de la mano, deberíamos poder utilizarlo, no para todos, pero sí para los pacientes de riesgo intermedio. Acá les muestro cómo el score de calcio predice eventos coronarios en una forma muy clara, y nuevamente la utilidad sobre los marcadores habituales que usamos en los scores de estos marcadores de riesgo que consideramos no tradicionales. Entonces, a ver, ¿qué tenemos con el riesgo cardiovascular? Tenemos algunas cosas claras. Los scores de riesgo son útiles a nivel poblacional. Una vez que nosotros tenemos eso, podemos utilizar eventualmente, si tenemos dudas con el riesgo intermedio,
valorar la presencia de factores incrementadores y eventualmente la presencia de aterosclerosis supclínica. Y una vez que podamos estratificar o reestratificar al paciente, establecernos metas terapéuticas adaptadas al nivel de riesgo. Y lo que está oscuro, sobre todo en nuestra región, es que nuestras cohortes son pequeñas y no tenemos cohorte propia en la Argentina, por ejemplo, y que tampoco tenemos análisis de costo-beneficio de las intervenciones para decir que son costo efectivas. ¿Cuál es el futuro en la estratificación del riesgo? Incluir todo lo que es la medicina y las computadoras, la proteómica, hacer una aproximación integrada donde los datos clínicos, los exposomas, todas las ómicas, genómica, proteómica, epigenómica, más las imágenes y más el procesamiento a través de las computadoras, nos puedan generar una mejoría en el diagnóstico, en el pronóstico, y así sí establecer qué pacientes se van a beneficiar con la terapéutica. Entonces, ¿debemos estratificar el riesgo? ¿Es el primer paso? Sí, sí debemos estratificarlo. ¿Cómo y con qué? Debemos estratificarlo inicialmente con scores que debemos saber que son poblacionales, que están sujetos a un margen de error, y posteriormente debemos individualizar el riesgo del paciente y conversar con él los riesgos-beneficios. Muchas gracias. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por tu presentación. Se me ocurren algunas preguntas que ya vamos a compartir después en nuestro rato de intercambio con el público. Bueno, paso ahora a presentar a otra persona del cual he aprendido mucho y hemos compartido ya muchas charlas. Doctor Juan Nogueira, que es médico especialista en medicina interna y endocrinología, PhD en nutrición en la Universidad de Marsella, Francia, investigador adjunto del CONICET, y él nos va a hablar ahora de adherencia, un hecho menor o mayor, ¿de qué depende? Juan, todo tuyo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias Luis por la presentación y bueno, te agradezco a vos en haberme elegido en este tema y también al comité que organizó este evento tan interesante, además poder debatir con amigos me parece espectacular. Así que, bueno, hablamos de prevención primaria, ¿no? Inocente o culpable, como dice este webinar, y bien lo decías vos, Luis, adherencia, hecho menor o mayor, ¿de qué depende? Vamos a tratar de responder un poco a esas preguntas. Y primero pasamos a la vida real, ¿no? Y resulta ser que, fíjense en este estudio, solamente 21% de pacientes llegan a meta, a valores de LDL por debajo de 100. Entonces, tenemos un 73% que está por encima de la meta. Ahora, si vamos a las encuestas médicas, un poco a la vida práctica, lo que es el real life, más del 80% consideró útil en utilizar los nuevos objetivos de la guía 2019 en la meta de LDL, y más del 70% de los encuestados, esto es posterior al Congreso, del 2019, se opinaba que había evidencia sólida para establecer esos objetivos casi talibanes en buscar valores de LDL desde 100, 70 a 55. Ahora, ¿qué pasó? El Euroaspir, el 5, fíjense, 71%, esta es la realidad. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Ese gap es probablemente el factor causal de la adherencia y la falta de alcance de las metas, de los objetivos en LDL. Entonces, en el Euroaspir, 71% está por encima de 70 miligramos y 50% de estatinas se usan de alta intensidad, ¿sí? Entonces, esa es un poco la realidad. Y trabajos un poco locales de Argentina. Fíjense este trabajo de un amigo de Walter Mason, que todos lo conocemos. Fíjense, moderado, alto riesgo y muy alto riesgo. Yo por ahí tengo un sesgo porque al ser endocrinólogo veo muchos diabéticos. Los diabéticos de por sí son de moderado riesgo y en realidad la mayoría son de alto riesgo o de muy alto riesgo. Pero fíjense, en el caso de los de muy alto riesgo solamente un 16% llegaba a meta, y lo que eran estatinas de alta intensidad solamente un 21% se usaba en pacientes de muy alto riesgo y solo un 10% en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Recordemos un poco que este concepto de prevención primaria y secundaria surge de las estatinas, ¿sí?
surge de decir, bueno, tuvo eventos, prevención secundaria o no tuvo eventos, prevención primaria. Y hoy por hoy se está hablando de un continuo, ¿sí? Y sucede, el mejor ejemplo para mí es el caso de los diabéticos, con 2 o más factores de riesgo, ya se consideran de alto riesgo y algunos de muy alto riesgo. ¿Qué sucede con otro factor de riesgo cardiovascular? Y acá tenemos el estudio Renata, Renata 1, Renata 2, y creo que este año tiene que salir, o publicado probablemente para el año que viene, el Renata 3. Pero observemos que 1 de cada 3 hipertensos desconoce que es hipertenso y 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Acá tenemos con distintos colores los no conocidos, hipertensos, los conocidos no tratados en amarillo y en rojo los tratados no controlados. En verde tenemos los tratados controlados. Fíjense que los valores fueron modificándose, pero empeorando en realidad entre el Renata 1 y el Renata 2. Solo lo único que ha mejorado es en realidad los tratados controlados, que pasó de 26 a 24%. ¿Qué sucede con las estatinas de alta intensidad de la adherencia? Este es un estudio interesante en el 2018, en la cual los pacientes se los evaluó a la salida, digamos, posterior al infarto, y solamente un 15% usan estatinas de alta intensidad, un 37% de moderada intensidad y un 57% de baja intensidad. Cuando en realidad las guías, muchas plantean y está demostrado, usar estatinas de alta intensidad. Ahora, es interesante esta revisión de Lancet 2019, en la cual esta no es una pirámide alimentaria, que sería como un sesgo para mí, porque hago nutrición, pero esto es una pirámide de riesgo. Lógicamente, en la punta del iceberg, en la punta de esta pirámide, tenemos la prevención secundaria y los segundos y terceros escalones serían las prevenciones primarias. Lo interesante de esta review es que plantea lo que se diría una prevención primordial y realmente a la base de la prevención, lógicamente relacionada con el tratamiento higiénico dietético, con la actividad física, etc. Porque como sabemos, en los pacientes que ya tienen dislipemia, ya tienen diabetes o fuman o tienen hipertensión, pero no se ha lesionado ni la arteria coronaria, ni el eje fémoro-popliteo, ni tampoco el polígono de Willis para afectar el accidente cerebrovascular. Esos son considerados originalmente en prevención primaria, pero en realidad, como dije anteriormente, es un continuo, ¿sí? No es una relación dicotómica, tipo blanco y negro, sino un paciente con 3 o más factores de riesgo lo tengo que tratar casi como si ya tuvo un evento, en el caso de un diabético. Más si aún tiene el clearance disminuido y más si tiene microalbuminuria. Entonces, en ese caso, yo tengo que ponerme la lupa y realmente ser muy agresivo en mi terapia para reducir el riesgo cardiovascular. Por más que esté en prevención primaria, porque, como dije, la línea es muy poco visible, entre lo primario y lo secundario. Y hay 3 aspectos muy importantes ya metiéndonos en la adherencia. Uno es la iniciación. Acá podemos hablar un montón, más en el caso de diabetes, lo vemos con el tema de la insulina y con otros antidiabéticos inyectables. La iniciación que tiene que ver con la explicación de que, por ejemplo, las estatinas, el efecto adverso que más se nombra, que son las miopatías, es menos del 1%. En las estatinas tenemos un efecto que se llama efecto nocebo, que justamente el paciente cree es el efecto opuesto al placebo, y eso sucede con estatinas. Entonces esto tiene que ver la iniciación con la educación. La ejecución del tratamiento, ¿sí? Que es, digamos, el control. Indicamos y controlamos a cuántos meses y explicarle claramente que cuando indicamos estatinas es como la insulina para el diabético tipo 1, es de por vida, no se suspende nunca, ¿sí? Esa es la palabra, no se suspende nunca. Y la persistencia, el tercer aspecto de la herencia, es la persistencia del tratamiento del tiempo, ¿sí? Son 3 aspectos que podamos volver. Algunos trabajos que comparan, hablando de adherencia, entre lo que sería la monoterapia y el polipil. El polipil, recordemos que lo va a hablar mejor Alfredo, es en un solo comprimido, tiene un antihipertensivo, un hipolipemiante y algunos agregan una aspirina. Pero en este trabajo, en este metaanálisis, lógicamente comparando la polipil versus el usual care, hay mayor adherencia, hay mayor adherencia en el polipil.
respecto a la presión sistólica, hay un descenso de 7 milímetros aproximadamente en este metaanálisis con la polipil versus el usual care, y lo mismo sucede en este caso con una reducción de casi 1 milimol de reducción de LDL. Entonces, en este metaanálisis claramente vemos mayor adherencia, una reducción eficaz en tensión sistólica y una reducción también eficaz en LDL. Y en esta curva, fíjense que en color marrón tenemos el usual care y la polipil, lógicamente el usual care, que sería la monoterapia, tenemos solamente un 20% de adherencia y fíjense cómo se modifica, en un 80% aproximadamente cuando en un solo comprimido atacamos tensión, lípidos principalmente. Y lógicamente la curva de al lado es una imagen en espejo de lo mismo. Ahora, cuando comparamos, este es un estudio español de Aida Moreno, publicado en el 2019, cuando comparamos un poco lo que es adherencia, antidiabéticos, hipolipemiantes, antihipertensivos, vemos que generalmente las mujeres son más adherentes que los hombres, ¿sí? Son como más responsables y son mucho más adherentes que los hombres. Y en relación a la edad, son menos adherentes cuanto más edad tienen, y esto se cumple tanto para hombre y para mujer. Ahora, si vemos el porcentaje final, los hipolipemiantes están en la peor escala entre antihipertensivos y antidiabéticos, ¿sí? Hoy por hoy con los antidiabéticos, como tenemos inyectables, se combinan, algunos son semanales y han mostrado mayor adherencia, esto probablemente vaya cambiando, pero recordemos que los hipolipemiantes son los que peor adherencia tienen. ¿Y qué sucede? Este es un estudio internacional de vida real, multicéntrico en Europa, en la cual analizaron pacientes, en este caso en prevención secundaria, pero fíjense que la mayoría estaba solo con estatinas monoterapia, ¿sí? Y analizaron lógicamente cardiopatía isquémica y enfermedad coronaria, y fíjense 90% enfermedad coronaria en el gráfico B y 82% en monoterapia. Cosa que hoy por hoy tenemos la terapia dual, que ya es un ejemplo de la terapia dual, quiere decir que en el mismo comprimido asociamos un inhibidor de síntesis, como es la estatina, como un inhibidor de la absorción, como es el ezetimibe, ya nos habla de una adherencia y un modelo de adherencia a la terapia dual. Y hoy por hoy ya sabemos que es eficaz, surgió con el estudio IMPROVE-IT en prevención secundaria, entonces más en diabéticos tipo 2 que son hiperrespondedores a esta terapia dual. Es un ejemplo de que no estamos utilizando el uso correcto, valga la redundancia, de esta combinación farmacológica. Y cuando vamos a metaanálisis de estatinas en prevención primaria, vemos, y hay varios, este estudio Cochrane, que ya tiene unos años, siempre tenemos que observar el diamante con los diferentes estudios en prevención primaria, cómo baja, ¿sí?, el evento aproximadamente en un 27% de estatinas en prevención secundaria. Este es un estudio de vida real, fíjense, y acá interesante que comparan a la izquierda dosis fijas de estatina más ezetimibe en el mismo comprimido y versus estatina más ezetimibe pero con comprimidos distintos, ¿sí? Y fíjense que a la izquierda, que teníamos dosis fija en el mismo comprimido, un 31% llegaba a menos de 70 miligramos por decilitro y un 11% llegaba a menos de 55. A la derecha, en comprimidos distintos, esos porcentajes serán menores. Entonces, esto también nos está hablando de una adherencia al tratamiento que es importante en la respuesta final, en lo que llamamos el outcome, ¿no? Y hablando de mortalidad cardiovascular, nuestro punto duro, el MACE, pero principalmente la mortalidad, depende también de la adherencia. Entonces, ¿cuán importante es? A veces nosotros pasamos tiempo estudiando el mecanismo y las curvas Kaplan-Meier o las curvas ROC, que tanto nos interesan desde el punto de vista intelectual, pero perdemos el foco en la adherencia. Bien, este es un trabajo en prevención primaria, un trabajo de Alabama, 300 pacientes, en la cual utilizaron este polipil, atorvastatina, 10 miligramos, amlodipina 2,5, losartán 25 y hidroclorotiazida 2,5. En la parte superior del gráfico, vemos cómo responde el polipil con un descenso de 9 milímetros de mercurio, y en la parte inferior del gráfico, el LDL, un descenso de 15 miligramos de LDL con el polipil. Entonces, estudio en prevención primaria que muestra que el polipil es más eficaz que el usual care.
Y este es un trabajo interesante, publicado en latinoamericano, bueno, justamente Álvaro Sosa Liprandi, todos lo conocemos, es el primer autor de esta guía de los factores relacionados a la adherencia, ¿no? Y tenemos, por el lado del paciente, lógicamente los socioeconómicos, viviendo en Argentina aún más, el nivel de educación, pero no solo el nivel de educación del paciente, sino el nivel de educación que plantea el médico, quiere decir lo que llamamos la educación lipidológica en este caso, y el soporte social, y la motivación, el sistema de salud, las condiciones de la enfermedad, en el sentido si es crónica o no la enfermedad, si tiene unos síntomas, la presencia que tenemos de la polifarmacia, cuando vemos que un paciente está con 10 medicamentos de entre la gastritis, la hipertensión, los lípidos y la diabetes, realmente necesitamos buscar más la polipil porque sin duda que controla los factores de riesgo cardiovascular y también reduce eventos. Bien, y para entender un poco qué función tiene la polipil, buscando atacar estas dos metas, tensión arterial sistólica y LDL, tenemos que basarnos en estudios de randomización mendeliana, y uno de los que más estudia la randomización mendeliana es Brian Ferencz, y en este metaanálisis publicado en JAMA 2019 es interesante porque compara dos grupos de pacientes, aquellos que tienen mutaciones protectoras desde el punto de vista cardiovascular, en el sentido que nacen con menor nivel de LDL, y aquellas mutaciones, por eso se llama randomización mendeliana, que son pacientes que nacen con menor nivel de tensión arterial. Entonces, en este gráfico, en este estudio, lógicamente se combinó los pacientes que tenían menor nivel de LDL y menor nivel de presión sistólica en la primera fila. En la segunda fila, los pacientes que solo tenían este gen protector, en el cual tenían menor nivel al nacimiento de LDL, y los que tenían menor nivel de presión sistólica, ¿sí? Entonces, claramente, fíjense cómo hay una relación proporcional en la cual cuando tengo reducido el nivel de LDL y tengo reducido el nivel de tensión sistólica, como de forma casi matemática voy a reducir eventos en mayor proporción, ¿sí?, que solo cuando tengo LDL reducido o solo cuando tengo presión sistólica. Esto, digamos, si lo extrapolamos a la polipil, podría darnos una interpretación de qué impacto duro tendría en forma prolongada usar esta polipil. Y en la parte inferior del gráfico, cuando se analiza dos valores de corte, uno que es 38 miligramos por decilitro, que equivale a 1 milimol de LDL, y la reducción de 10 milímetros de mercurio de presión sistólica. Y acá vemos también la misma relación. Cuando bajamos estos valores de corte, 38 y 10 milímetros de mercurio, vemos cómo hay una reducción también proporcional y matemática de eventos, ¿sí? Entonces, como conclusión de esta primera parte, la adherencia en sus etapas de inicio, ejecución y persistencia de tratamiento son vitales en la morbimortalidad cardiovascular, y la estrategia de privilegiar la meta lipídica y tensional en un solo comprimido, como puede ser el caso de la polipil, mejora la adherencia y mejora la respuesta cardiovascular. Muchas gracias. Gracias, Juan. Impresionante presentación. Vamos a pasar a nuestro último disertante. Vamos a presentar ya no necesita presentación, un amigo de la casa, el doctor Alfredo Lozada. Recién Juan presentaba resultados del ensayo Improve It, y podemos decir que Alfredo fue parte, como investigador principal de ese protocolo, lo mismo que del tan emblemático protocolo Júpiter. Jefe del Centro de Prevención de Lípidos en el Cardiovascular Buenos Aires durante muchos años, pasando por los mejores centros de lo que es prevención lipídica, aterosclerosis del país, y actual presidente del Comité de Lípidos y Aterosclerosis de la Federación Argentina de Cardiología. Alfredo nos va a hablar acerca de qué nos dejó este emblemático ensayo, el HOPE-3, que tanto marcó en prevención primaria a través de esa gran visión que tuvo Salim Yusuf cuando llegó y desarrolló este proyecto. Alfredo, un placer de tenerte acá con nosotros y bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Luis.
Un placer, quería agradecer a todos por la invitación. Y bueno, contarles que es un gran momento del área de lípidos. Cuando yo empecé como lipidólogo ni siquiera existía el estudio 4S, o sea, había cero evidencia, y ahora la evidencia es muy buena y es muy importante el caso del HOPE-3. Acá cambié un poquito el título, indicar estatinas en pacientes con colesterol normal, pero bueno, todos conocen el título que estaba. Acá están los conflictos míos de interés. Y bueno, yo voy a cambiar un poquito la definición que decía Viviana, con esta foto mía haciendo surf. Y el riesgo es la probabilidad también, otra opinión, de que una amenaza se convierta en una catástrofe. Y en el caso del riesgo intermedio del HOPE-3, eran pacientes que no tenían colesterol ni hipertensión. Y este es el punto muy, muy importante, porque este es un estudio que, como decías Luis, lo desarrolló Salim Yousuf, que viene del Instituto de Salud Poblacional de Canadá, ¿no? Entonces, este es un enfoque poblacional y además es un enfoque de alguna manera altruista, trata de llevar tratamientos a todos los pacientes posibles en el mundo, dado el tremendo impacto. Estos son los resultados, muchos de ustedes lo conocen. Este tratamiento fue muy eficaz, produjo una reducción muy importante de eventos, pero vamos a ver un poco los detalles. Entonces, resaltando del contenido, es salud poblacional, altruista, está dirigido al generalista, que va a ser el que le interesa a la gente que está en salud poblacional. Cómo se estratifica el riesgo es diferente. Viviana se refirió a esto y vamos a mencionar algunas cosas. Los scores de riesgo usan factores de riesgo clásicos. Usó factores de riesgo emergentes. Si el paciente tenía panza, si tenía antecedentes heredofamiliares, si tenía disfunción renal leve. Y también se enfocó un poco en el riesgo residual, con algo que todo el grupo del HOPE-3 poblacional ya usa hace tiempo en otros estudios anteriores, es esta relación entre ApoB y ApoA, que es lo mismo que la relación entre el HDL y el colesterol total. Como ustedes ven, en la guía europea, que ya Viviana los introdujo a esta parte, acá ellos se ubican en este gráfico de la Recomendación Europea de Prevención. Este grupo etario, que eran los que estaban incluidos en el estudio, con este rango de riesgo que estamos viendo acá, hay que separar lo que es en los estudios, se calcula el riesgo a 5 años, en los scores se usa el riesgo a 10 años. Y fíjense acá, son un poco los niveles que toma, y vamos a mirar en la población esta tomada el score nuevo, de hace 2 semanas. Vemos que vamos a tener en este estudio un grupo de gente que va a estar comprendido entre estas dos líneas. No vamos a tener grupos de edad avanzada, donde la edad tiene un peso muy importante, sino que vamos a tener otro tipo de gente de edad más joven. Entonces, vamos a ver algunas de las características del HOPE, cómo se hace el cálculo de riesgo, tipos de paciente del HOPE, y vamos a mirar un momento a un caso y beneficio de largo plazo. Acá tenemos las características centrales en la diapositiva original del estudio, ¿no? Esto es el individuo con panza, relación entre cintura y cadera, que fuma, que tiene HDL bajo, disglucemia, disfunción renal, y era un estudio que tenía un tratamiento controlado con placebo versus una dosis baja de rosuvastatina de 10.
Y como ustedes ven ahí, esa era la reducción de riesgo que intentaba obtener en este estudio. Fíjense algunas de las características iniciales, ¿no? Tenían panza, tenían un LDL no muy alto, un HDL bajo, los triglicéridos con 129 de promedio, pero una dispersión importante, y también dispersión respecto a la glucosa, porque había individuos con disglucemia. Esto es para contradecirla a Viviana. Sí tenemos una cohorte en Argentina que es muy buena, yo participo activamente, estamos inclusive, ya que ella se refirió mucho a la LPA, medimos en un grupo de esta cohorte, son 7.500 pacientes que empezaron con estas edades, y es en 4 ciudades del cono sur de Latinoamérica, y tiene algo muy bueno que tiene la ciudad de Neruda, que es Temuco, y Bariloche, que tienen los dos población nativa, como son los mapuches, y entonces es muy importante que es diversa, ¿no? Es solo gente de ciudades. Y también está en Uruguay y en Marcos Paz. Como ven, el HDL bajo es bastante frecuente, bastante prevalente. Los triglicéridos, este es el total de dislipemia, y las otras son manifestaciones. Nosotros particularmente escribimos esto en un consenso, ¿no? Y que hicimos de dislipemia heterogénica, y agregué esta diapo reciente, este esquema, donde el estilo de vida occidental, que es a lo que apunta, el estilo de vida no solo occidental, el estilo de vida de las economías occidentales en países de bajos ingresos, le generan a los ciudadanos estrés mental, deprivación de sueño, un estilo de vida sedentario por exceso de trabajo, exceso de calorías, una dieta no saludable. Y todo esto genera todo este tipo de cosas, activación, obesidad abdominal, todas estas manifestaciones, inflamación, diabetes, todo este tipo de manifestaciones, y bueno, los puntos de consecuencias que tiene esto. Esto simplemente para mostrarles que la relación que tiene el no HDL con la ApoB y el HDL con la ApoA1, y son cosas que midieron específicamente en el estudio HOPE, que medían la relación entre, porque esto es bastante típico del grupo de Yusuf, la relación entre ApoB y APO dividido por la ApoA1. Muchos de estos pacientes tenían síndrome metabólico, y esta es una patología que tiene, como ven, una mortalidad bastante importante, y también la podemos ver como esto que postula Ridker, los diferentes riesgos residuales. Está el riesgo residual por LDL o el de la LPA que habíamos mencionado, pero para lo que nos interesa en el caso del Júpiter, el riesgo residual por triglicéridos HDL bajo y el riesgo residual inflamatorio por individuos que tienen abdomen e hipertensión. Y también la relación entre la función renal, la disminución de la función renal y el riesgo cardiovascular, que es una consideración y un criterio, uno de los criterios de inclusión en el HOPE 3. Vamos a poner una paciente como ilustración, y vamos a tomar a Inés la agarró la pandemia. Tiene una mamá diabética y ella desea prevenir, porque la mamá tuvo enfermedad coronaria, disminuyó de peso muy lentamente, que es lo que nos pasa a todos, y ha mantenido un riesgo cardiovascular moderado, a pesar que no tiene otros factores de riesgo. Es muy prolija con su dieta hiposódica, con ejercicio aeróbico, pero no baja mucho de peso y tiene esta presión al principio. Acá están los años de seguimiento, 2018, 19, 20, y acá la agarra la pandemia a Inés. Como ven, en esta época tenía abdomen, glucemia, HDL bajo, empezó a manifestarse hipertensión en el 19 y eso subió el riesgo cardiovascular. Y ya en 2020, que engordó como todo el mundo en la pandemia, el riesgo cardiovascular le subió bastante. Y miremos algunos valores, ¿no? Fíjense, acá tenemos los años y acá tenemos las fracciones.
concentrémonos un poquito en el HDL bajo que tiene ella, triglicéridos lo tiene ligeramente elevado y glucosa alterada en ayunas con LDL. Inicialmente, antes que yo la conociera, estaba en tratamiento con atorvastatina, suspendió durante un tiempo y al final, por aumento de riesgo, volvió a iniciar estatina, en este caso rosuvastatina. ¿Qué pasó? Mejoró la tensión arterial con la dieta hiposódica, ella se automonitoreaba, tenía todos los estudios normales. En 2020 permaneció y aunque aún aumentó porque subió un poco de peso en la pandemia. Y al suspender LDL, la atorvastatina, el LDL era de 118 con un riesgo cardiovascular intermedio por SCORE y AJA, y subió de peso en cuarentena y bajó el ejercicio aeróbico porque nos tenían a todos encerrados a propósito de la política, ¿no? Ahora tengo preguntas para el auditorio. Son dos preguntas que quiero que me comenten qué opinan ustedes de esta paciente en 2020. Si el riesgo cardiovascular de ella está en alrededor del 5%, pongan 5 en el chat, 10 o 15, y les voy a pedir que empiecen a contestar ahora, así vamos viendo la respuesta para ver qué opinan de esta paciente para ser más didáctico con las presentaciones virtuales que son tan aburridas. Así que les pediría que empiecen a contestar. Planteaste problemas políticos, con lo cual ya encendiste todo. Ya tiraron el Acá primer están diciendo 10%. José Gómez 10%, 10%. Jorge de Cetifac 10, me pone. Quisiera más respuestas. Esto es un poco más que los pacientes del Júpiter. Les pediría que contestaran por el chat. A ver. Viviana y el doctor Zico no han contestado por el chat. Es que estamos mirando el chat para asistir. Igual venías sumabas muchos factores de riesgo al principio. Acá 10% 10% pone Cecilia Clos, Eduardo Perna, gracias Eduardo, 15%, Nundewi 10%. Bueno, tenemos una opinión más o menos importante. Así que vamos a ir a la segunda pregunta y entonces se las defino. ¿Qué antihipertensivo le agregarían a esta paciente? Y entonces la respuesta es la A, escarvedilol, B, amlodipina, C, candesartán hidroclorotiazida. Les pediría si pueden contestar. Viviana contestó C, Medina contestó C. El doctor Zico sigue sin contestar. La doctora Clos C. El doctor José Gómez C. Nundewi C. Bueno, en raíz del tiempo vamos a continuar. Les agradezco las respuestas. Era para hacerlo más didáctico. Bueno, siguiendo con esto, esta intervención, ¿sí?, tenía una reducción de eventos fíjense el hazard ratio, ¿no? 0,72, ACV 0,56, infarto de miocardio 0,55, revascularización. O sea que la intervención del HOPE fue realmente muy poderosa. Si la comparamos con otros estudios de prevención primaria, este es del metaanálisis de los CTT, de los trialistas de colesterol, que hace el cálculo no a 10 años, sino a 5. El Júpiter tenía una tasa a 5 de 4,4, sería 8,8 a 10 años. El ASCOT, un estudio de hipertensión y lípidos, tenía una tasa de 8 a 5 y 16. Y acá tenemos el tipo de pacientes que tenían. O sea que eran parecidos a estos estudios en prevención primaria, pero estos dos tenían una tasa un poco más grande. Acuérdense que el HOPE era 1% por año. Y si vamos ahora a cuáles serían las metas en este tipo de pacientes, que los podemos catalogar como de bajo o moderado riesgo, en la guía europea, las metas son estas que tenemos acá. Esto es parecido a lo que dice la guía 2019 de American Heart,
donde en este grupo de etario que participaron en el HOPE, ¿sí? Acá un poquito más jóvenes, si tenían riesgo limítrofe, que es de una manera diferente, o intermedio, que acá ellos lo ponen entre 7,5 y 20 a 10 años, acá está todo el manejo, ¿no? Con discusión de riesgos, si hay lo que mencionaba la doctora Arias, aumentadores de riesgo, ¿no? O que podían reestratificar el riesgo, y la discusión del riesgo. A lo que apunta básicamente la guía europea, y este es este es uno de los racionales que se usaron, basado en lo que decía el doctor Nogueira, la guía europea saca la dosis de estatina y pone metas porque se basa no solo en los estudios clínicos, sino que toma muy en consideración las cohortes y lo que decía el doctor Nogueira, los estudios de randomización mendeliana, para tratar de evaluar, por ejemplo, en un individuo que tiene LDL muy alto, 280, bajárselo a 140, eso produce un beneficio a lo largo de 40 años de hasta 93% de reducción de eventos duros. Y en el caso del estudio HOPE, si tenemos un LDL de 3 milimoles multiplicado por 40 sería 120, y lo bajamos a alrededor de 80, tenemos esta reducción de eventos en el largo plazo. Y otra cosa muy importante es el efecto legado de de las estatinas. Acá tenemos el estudio oeste de Escocia, que vemos lo que sucedió, que luego de suspender las estatinas, el efecto seguía presente y las curvas seguían separadas. Entonces, terminando algunas de las definiciones del HOPE, el HOPE usó factores de riesgo cardiovasculares no clásicos, que eran los antecedentes, la panza, la disglucemia, panza es índice cadera, cintura. El beneficio en el grupo con LDL fue un poco más alto, hubo reducción de eventos que era esperable para la rosuvastatina. El paciente más beneficiado fue aquel que tenía disglucemia y dislipemia heterogénica, y uno de los objetivos más importantes del HOPE era llevar las estatinas masivamente al generalista, y también enfocado en el largo plazo. Así que con esto yo termino mi presentación y aprovecho unos segunditos que me quedan para invitarlos a una reunión que va a haber el 26 y 27 de noviembre, que se va a llamar Lipidología Terapéutica, que es totalmente gratuita. Es una reunión multisocietaria. Participan las sociedades de cardiología de Argentina, pero también la Sociedad de Lípidos del doctor Nogueira, la Sociedad Internacional de Aterosclerosis. Es un evento híbrido, iba a tener un ebook, tiene muchos extranjeros. Acá tenemos algunos de los disertaciones en este flyer. Así que con esto termino, les agradezco y creo que estoy en tiempo, y pasamos a las preguntas que las va a coordinar el doctor Sico. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Un placer escucharte siempre, sigo aprendiendo y eso me parece fantástico. Bueno, yo tenía pensado empezar por las damas, pero está en el auditorio el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Eduardo Perna. Aparte de mandar una felicitación por las presentaciones, deja una pregunta muy interesante que empiezo creo que la puede contestar cualquiera, pero va dirigido un poco a vos, Alfredo, en base a tu última presentación. Después de los temas relevantes y las presentaciones felicitadas por el doctor, decía, ¿cuándo ustedes, que son súper especialistas, recomiendan al médico general iniciar el tratamiento con estatinas en prevención primaria? Si tuviéramos que decirle acá una línea de corte, ¿cuándo empezarían? Y abajo planteé una segunda parte, que esto va más para vos, Vivi, pero para todos en sí. ¿Usan los scores
para hacerlo, para definir el límite, cuándo empezar o cuándo no empezar, y dan algún valor especial de corte de LDL, así que es una pregunta compuesta, pero apunta a lo mismo. ¿Cuándo dicen ustedes que hay que empezar con estatinas en prevención primaria? Si usan el score y qué valor de LDL estarían buscando. Bueno, muy cortito, me guío básicamente por el riesgo y lo que muy bien definía la doctora Arias, los factores de riesgo no clásicos, la reestratificación de riesgo, todas esas cosas, y eso es lo que hace iniciar, es el riesgo, no es el valor de colesterol. Pero vos, Viviana, lo definiste muy bien, así que continúa vos. No Otro, te escuchamos, Vivi, estás Entonces, muteada, me parece. hola Vivi. Mientras activa el micrófono Vivi, aprovecho y tomo la palabra. En este sentido, nosotros que vemos muchos diabéticos que tienen de moderado a alto riesgo cardiovascular, y como endocrinólogo nosotros no estamos tan acostumbrados, a pesar que yo estoy muy familiarizado a trabajar con cardiólogos, los scores de riesgo. Sí, lógicamente los factores de riesgo tradicionales. Me refiero a desde hipertensión, obesidad, esteatosis, dislipemia, el clearance bajo, la microalbuminuria. Y así podemos nombrar un montón. Ahora, también son útiles lo que llaman los cardiólogos los subrogantes, desde la placa en carótida común, el índice de tobillo-brazo disminuido, el score de calcio en los casos que se puede usar. Entonces, son parámetros que me orientan de qué tipo de gris estoy hablando, si es un gris más oscuro o más claro. Ahora, una vez que el paciente yo lo estratifique entre moderado y alto riesgo, inicio estatina y no suspendo. Y estas guías actualmente tratan de ir bastante rápido a la meta. O sea, eh, me refiero a, no solo en lípidos tenemos cuanto más bajo mejor, sino cuanto antes mejor. Y eso es algo que muchas veces nos hizo hincapié. Ahora con los estudios de Brian Ferenc pudimos visualizar un poco la problemática, pero en realidad es cuanto antes mejor. Y si podemos, si responde con monoterapia, bien, pero si no, pasamos a la terapia dual en casos diabéticos tipo 2, por ejemplo, que son más hiperrespondedores a la terapia dual que los no diabéticos. Es mi comentario, mi punto de vista, perdón, pero tomé la palabra por vos, vi cómo no salía el micrófono. no, bárbaro. Yo coincido y creo que los scores cuando nos en alto, muy alto, rápido, alta intensidad, y cuando no, bueno, agrego incrementadores o búsqueda subclínica. Y eso de cuanto antes también, porque los estudios de intervención empiezan en pacientes de promedio 55 años y las reducciones que obtenemos en los años sí reducen un poco el riesgo, pero no es lo mismo que el paciente que venía con valores bajos de toda la vida. Eso es lo que Ferenc nos lo que ya veo la vida. Así que además hay que tener en cuenta una cosa, los scores los scores clásicos a partir de los 40. ¿Qué pasa con la vida que tiene antecedentes familiares, que está inflamado, que está estresado? Por eso los incrementadores también son importantes, ¿no? A la gente le presto mucha atención a la genética y a los incrementadores cuando individualmente. Alfredo, ¿querías opinar algo? Te vi levantar la mano, no sé si querías. Sí, lo quería pelear a mi amigo Juan porque dijo dos cosas muy discordantes. Dijo, objetivos talibanes de la europea, y yo estoy totalmente de acuerdo con los objetivos. Y después nos dijo una cosa muy discordante que dijo, cuanto antes mejor. Yo creo que las dos cosas son bárbaras. Me hizo gracia cómo los contaste, pero coincido totalmente. Son las dos cosas re importantes. Sí, ser agresivos y por el efecto legado. El efecto legado se ve en LDL, se ve en glucosa, en los dos parámetros metabólicos más importantes del cardiometabolismo. Entonces, cuanto antes mejor y cuanto más bajo Si me mejor. permiten, una cosa, parece ser que una cosa importante es que si el paciente zafó de enfermedad cardiovascular
edades medianas y llegó a más viejos, ahí tenemos que cambiar y por eso ellos insisten en ser menos agresivos. Y vieron que la guía europea nueva refuerza ese concepto y es bastante lógico. Cuanto más grandes se mueren de otras cosas también, ¿no? Entonces, no nos pongamos tan intensos ahí que quizás no sea necesario. Bien, bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, Vivi, porque basado en tu presentación, ¿no crees que nosotros, o que nosotros los cardiólogos o nuestro entorno estratifica poco? ¿No crees que actúa con poca estratificación y por ende con poca búsqueda de población de riesgo y por ende medicamos mucho menos que lo que corresponde? Probablemente, si ¿Escuchaste las bien herramientas están para usarlas. Te escucho cortado, pero entendí la pregunta. Tenemos que usarlas. Yo creo que las herramientas que están disponibles hay que usarlas, hay que adaptarse a una que uno le resulte práctica, pero después no puede dejar de individualizar, porque uno trata a un paciente. Entonces, tiene que estar, hay mucho esto, tanto desde la escuela americana como desde la escuela europea, de la necesidad de conversar riesgos-beneficios con el paciente. Tiene relación con lo que dijo Juan, después de la adherencia, ¿no es cierto?, del inicio, la ejecución, el mantenimiento, el control. Creo que en estas cuestiones crónicas eso es fundamental. De lo contrario, es parcial nuestra intervención. Patricio, ¿vos qué opinás con respecto, o Alfredo, si no están acostumbrados a ver el poco uso del score que sea, no importa el que elijamos, si es más parecidos a nosotros, si nos Y sentimos más yo ahí identificados? lo que me gusta decirle a los pacientes y que por ahí le puede servir a los otros médicos, yo les digo, ¿cuál es el enfoque en la Unión Europea? En la Unión Europea el Estado provee el 100% de la salud y el Estado hace solo lo que le ahorra dinero. Y entonces el Estado le da la rosuvastatina a 2 euros porque le ahorra cantidades enormes de dinero al Estado. Entonces yo le digo al paciente, ¿y usted va a elegir en contra de lo que hace el Estado? O le digo a los médicos, si el Estado hace eso como política de Estado prácticamente en la Unión Europea, ¿por qué no lo vamos a usar nosotros? ¿Por qué no nos vamos a enfocar en otras cosas? Entonces eso le quita toda probabilidad de objeción al argumento y al tratamiento y usar los scores, usar las metas, lo hace mucho más transparente y blanco. Yo creo también que la herencia es fundamental. En este sentido, hoy por hoy con la terapia dual en un solo comprimido, ya tenemos en la Argentina Rosuva ezetimibe, que bueno, estamos hablando de la estatina más potente con el único inhibidor de la absorción. La verdad que llegamos más rápido a meta. Y en diabetes tenemos un montón de ejemplos. Ahora son inyectables semanales y la verdad que mejoran la meta glucémica. Lo mismo pasa con los lípidos. Entonces, ahora, bueno, disponemos la triterapia, solo que la triterapia es terapia inyectable. Y bueno, como que siempre la lipidología venimos un poquito más atrás que la diabetología, ¿no? En el sentido de los descubrimientos y las terapias, pero como decía bien Alfredo al principio, la verdad que enfrentamos un mundo cardiometabólico en las dos áreas muy innovador, ¿no? Pero la ¿Puedo decir docencia, algo para contradecir a mi amigo Juan? Sí, sí, y tenemos Yo una linda creo que la pregunta atrás, ¿eh? lipidología tuvo mucho más evidencia más temprano y sí, la diabetología se ha enganchado con la evidencia, ajá, pero se ha enganchado muy rápido la diabetología muy con la rápido, evidencia, muy rápido, muy, total. muy rápido, Mm. explotó en evidencia, ¿no? Sí, estos últimos 20 años son terribles. Increíble. Sí, sí, Acá Luis. tenemos una pregunta que puede ser interesante, que viene voy a ver si lo pronuncio bien, Nundewi, todo Ujú, nos pregunta, pero basado en lo que estábamos diciendo, dice,
Así como la edad aumenta el riesgo cardiovascular, en pacientes jóvenes lo subestima. Dice, he visto una mayor incidencia de eventos cardiovasculares en adultos jóvenes, menores de 40 años, un poco lo que mostrabas vos, Vivi, al principio. En esos pacientes, ¿cuál sería el mejor score para valorar este grupo de pacientes? Mira, en un Pacientes estudio jóvenes. que hicimos nosotros, no sé si me escuchan, en el Perfecto. Sanatorio Allende, donde buscamos aterosclerosis subclínica en los 3 territorios, carotidio, femoral y coronario, el score que más adhirió a aterosubclínica fue el americano, el de cohortes agrupadas, el que mejor discriminó, el que más se acercó. Pero no sé si hay un score que es mejor sobre otro, además no son eventos, es presencia aterosclínica, así que no podría decir que haya un score superior al otro. No sé qué opinan mis colegas, pero... Que haya uno, yo lo que quiero es que haya un score, yo quiero que se use, que es lo que a veces veo que falta usar. Y ahí aparece Alfredo levantando la mano, como para Sí, opinar. les decía, va a haber un score local con la cohorte CESCAS local, y particularmente yo estoy trabajando en esa cohorte con la lipoproteína A. Para el doctor que preguntaba en los menores de 40 años, si ese paciente tiene historia familiar, necesariamente hay que prescribir, Sí. hay que pesquisar lipoproteína A. La lipoproteína A, todos tenemos lipoproteína, el 20% de la gente la tiene alta, el 1% de la gente la tiene extrema, y es una de las causantes típicas. Y lo que vimos nosotros en esa cohorte, vimos lo mismo que se vio en Framingham, que el individuo que tiene LDL de 160 y LPA muy elevada, tiene hasta 4 veces más antecedentes heredofamiliares de enfermedad coronaria precoz. Solo que nos publicaron antes, 2 semanas antes, los de Framingham, y además que son Harvard y Framingham ellos. Así que Igual nosotros vamos a leer tu trabajo, Alfredo, vos quedate tranquilo, nosotros se vamos a leer. publicó en el Congreso del año pasado. Juan, Sí. me hizo Y mucho los ruido, me europeos interesaba proponen mucho una vez en la vida dosar LPA, ¿no? eso. Para Ese es un dato. todos. Remárcalo, Vivi, me parece que es muy importante, que una vez en la vida, ¿cómo es? Hay que pedir No, LPA. digo que la escuela europea propone una vez en la vida dosar LPA que no va a variar y que nos va a marcar como incrementador de los datos de laboratorio, probablemente más valioso, ¿no? Además, como marcador lipidológico, más la PCR ultrasensible como marcador de inflamación, a la cual le hemos de dar bolilla, pero creo que deberíamos volver un poco a eso. El score de Reynolds en ese aspecto también contempla antecedentes familiares, es el único, ¿no? Sí, y respecto a la LPA, es un subrogante hoy por hoy que te permite reclasificar riesgo del paciente también. Entonces, porque partimos que el riesgo es global. Siempre comenzamos con LDL, pero después tenemos el riesgo residual, que depende más de remanentes, de triglicéridos, y en menor medida de HDL, y ahí también oculto está la LPA. Entonces, es como que si uno tiene LPA elevada, te aumenta el riesgo, ¿no? Es como un subrogante lipídico para decir que es un gris oscuro y tengo que ser más agresivo. Lo que pasa es que no tenemos terapia hoy por hoy contra la lipo pequeña, pero va a venir dentro de muy poco. Patricio, ahora me voy a ir Sí, a tu tema, porque la verdad es que y ya estamos llegando a un límite de tiempo, pero me gustaría estas últimas preguntas sí, tocar esto. Verdaderamente hoy, a medida que van avanzando las edades, y bueno, Hope decía de 60 en adelante, empieza a haber mucha polifarmacia. Uno de los grandes problemas que tiene la gerontología es el hecho de que uno agrega una más, una más, una más, y el paciente va sumando cada día más pastillas. Vos me decías y presentabas tan claro esto de que más edad, menos adherencia. Más sí. edad, más polifarmacia. ¿No crees que nosotros debemos pensar más en prescribir considerando menos pastillas, no menos drogas, menos pastillas, es decir,
que la polipil tendría que estar, el concepto de menos pastillas con más fármacos adentro tendría que ser nuestra primera línea de elección, primándola, buscando la forma de superar el escollo a flor de labio que sale enseguida, que es más caro. ¿No crees que tenemos que pensar en, si queremos lograr mejores Sí. resultados, tenemos que reducir esa polifarmacia en todos los puntos que podamos? Totalmente de acuerdo, Luis, con tu pregunta. Y bueno, tu pregunta es casi ya, viste un poco la respuesta y concuerdo al 100%. Lo que sí quiero como remarcar, como una nota al pie de página, ¿no? De decir que en realidad esta polipil, si uno analiza cada droga, están en general en moderada intensidad, ¿sí? Ya sea antihipertensivo y polipemiante. Entonces, el efecto cuantitativo que logran en reducir tensión sistólica, LDL, no es como una estatina de alta intensidad o una combinación de altas dosis de antihipertensivos, por ejemplo. Entonces, busca, digamos, ese riesgo intermedio que en realidad, como yo mencionaba, es un riesgo continuo, no es dicotómico el problema. Entonces, un paciente diabético tipo 2 con 2 o 3 factores de riesgo, yo lo tengo que tratar casi como si ya tuvo un infarto. No tengo que esperar al infarto. Y eso surge y Sí. cuesta desaprender lo aprendido, ¿no? Dentro de la educación médica, porque bueno, eso surge al principio de las estatinas y quedó así, primaria y secundaria, y todavía se sigue mencionando, pero yo considero que es un continuo y esta utilización de polipil en pacientes más gerontes realmente tiene que comenzar probablemente antes, para justamente ir reduciendo ese riesgo intermedio que van teniendo esos pacientes. Y como decía, evitar la Mira, polifarmacia. vos, Vivi, ¿tenés alguna opinión al respecto? Mm. Bueno, Primero que para ir nada, que cerrando, no creo en los pacientes que tengan cosas. se nos quedó sin voz, Vivi, ¿no? Se nos quedó, sí, sí, sí. La perdimos. Hemos, La hemos perdimos ya. perdido, hemos perdido, ahí está, apareciste, Vivi, se cortó tu último comentario. Mm. Bueno, me gustaría para cerrar, se quedó sin Sí, voz, pobre Vivi. Me gustaría presentar o mostrar mm. un caso así rápido Sí, y con esto ir cerrando. Me gustaría, Jorge, no sé si estás ahí. Gracias por dejarme compartir. Voy a compartir un segundo pantalla, a ver si la tengo acá a tiro, sí. Este caso clínico voy a compartir, espero que lo vean, a ver si se ve. Me parece que sí, ahí estamos compartiendo, creo que lo ven. Lo voy a dejar así en formato cerrado porque se alcanza a ver perfectamente bien. ¿Sí? Para ver si ustedes consideran que este es un paciente que harían algo o no, porque siempre nosotros, nuestro primer paso es un paso de cambiar los hábitos higiénico-dietéticos de la gente y este es un paciente de 60 años, nunca fumó, es deportista, digamos, de una elite no competitiva, no la competencia, pero es una elite en cuanto a cantidad y forma de entrenamiento. Tiene un body mass index que me encantaría tener, 21.8, un índice de cintura-cadera de 0.78. No tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular temprana en la familia, pero tiene 146,88, creatina de 0,66, glucemia 77, colesterol total 159, LDL 113, HDL 47, triglicéridos de 130. Alfred, vos presentaste hace un rato el Hope 3, que tengo ahí a Patricio a la vista, no sé si Vivi recuperó algo de vos. ¿Les parece que sí. este es un paciente, lo mandaríamos a trabajar el concepto, bueno, tenés que entrenar un poco más y te veo dentro de 6 meses? Eh, ¿Le cambiamos algo de lo nutricional a eso? ¿O creen que este es un paciente, Vivi, si lo escorizarías, qué score de riesgo te daría? Tiene 60 años y esta antropometría con esa presión que está ahí. Tenemos 5 minutos para debatir este paciente, lo Sí. cerramos y le damos la Ah, conclusión a la noche. Te di intermedio, pero estoy hipertenso. Yo mm. Vos lo dijiste, ¿no? y Es un paciente de confirmamos los de fisión 1%. con ese LDL por encima de 100.
Le pregunto a los tres, ¿se atreven a decir que este es un paciente que entra en el HOPE 3 y este es un paciente que amerita ser Sí, considerado a tratamiento combinado? ¿O está demasiado sano y no tendríamos que nada más que observarlo? No, yo considero que sí, entra. Del punto de vista higiénico y dietético, pensemos que la dislipemia aterogénica por insulinoresistencia toca principalmente triglicéridos y HDL. De hecho, en el UKPS, que fue el estudio en diabetes, los valores cuantitativos de LDL en los diabéticos son normales o ligeramente elevados. El problema es cualitativo. Y también otro mensaje para pasar es que cuando uno tiene aumento de LDL, de acuerdo al riesgo, porque en realidad tiene un LDL que no está muy elevado, pero de acuerdo al riesgo probablemente necesitemos bajar un poco el LDL por debajo de 100. Eh, entonces, yo lo consideraría de moderado riesgo por su tensión arterial, su edad aumenta un poquito el riesgo, pero creo que el LDL podría estar un poquito más bajo. Ahora, son por debajo de 100, son 13 miligramos. Puedo tal vez darme la pauta de decir, bueno, esperar un mes y medio con Vidacol, Cerecol, esos son fitosteroles que actúan sobre la absorción intestinal de colesterol. Por lo importante son las metas. ¿Sí? Yo apoyo más la teoría de la meta que el tipo de droga. Entonces, te baja 10, 15 miligramos. Un ezetimibe te puede bajar 20, 25. Pero lógicamente hay más evidencia sólida. Entonces, es un tema también para debatir, ¿no? Entre el sesgo que tenemos de entrar a dar estatinas o este paciente que sin duda que tiene que estar por debajo, a mi criterio, por debajo de 100, valga la redundancia. Puedo tal vez darme un margen pequeño para intentar con otra estrategia y si no responde, bueno, dar una estatina. Porque aparentemente no tiene polifarmacia este paciente. No, no, este paciente no es el decir, tema es que está eh, hipertenso, ¿no? entonces, Y la verdad que en eso yo creo que las metas Sí, que nos ponemos de presión están por encima de lo que nos conviene. Tipo, totalmente de bajo ese acuerdo, sí. punto de vista, no sé yo cuánto creo más, que es un sí con paciente que con lo Mm. habitualmente puede pasar muchas veces muy subestimado, porque uno lo ve, este es el paciente de esta edad, de la adultez de 60 años, que uno lo ve muy entrenado, con un body mass index de buena, digamos, en una proporción óptima, y tiende a pensar que está un poco alta la presión o tiende a subestimar un poco ese riesgo que está escondido. Por eso creo que si este paciente lo escorizamos, nos entra dentro del grupo de riesgo intermedio. Y este es un paciente que muchas veces, independientemente de cuál elijamos, debemos afrontar y enfocar en busca de dos objetivos que son importantes. Hay presión, supera el corte que dio el Hope 3. No sé si está por ahí Alfredo para Sí, marcarlo, que sí, creo que te era estaba levantando la 143. mano. Y creo que es un paciente que claramente se podría ver beneficiado con una combinación de drogas como tiene el Hope 3, claramente, porque a pesar de la apariencia externa, de lo que uno ve en su exterior, claramente trae implícito un riesgo que tal vez se nos está escapando. No sé, Alfredo, si quieres hacer un último comentario de eso antes de pasar al Sí, siguiente. este señor con 60 años y con el nivel de presión que tiene, si lo ponemos como seríamos nosotros acá en Argentina, de la zona de alto riesgo, porque tenemos contaminación, porque tenemos inestabilidad, porque tenemos crisis, etcétera, en el score europeo te queda en zona roja y con una meta de 70. O sea que es un excelente candidato para el Hope 3 porque se va a beneficiar bajando la presión y se va a beneficiar bajando el LDL. Aunque uno lo mira y aparentemente está fenómeno, pero si lo mira en el cuadradito le da zona de alto, zona de riesgo alto. No muy alto, pero riesgo alto. Por eso, ya para terminar, porque ya llevamos 1 hora y cuarto, venimos con la gente a full siguiéndonos, nos mandan saludos desde México, lo cual es claramente un placer haber llegado, haber superado la frontera de nuestro país. Me gustaría un poco cerrar, primero agradecerles a la gente que se quedó hasta acá, a esta hora de día miércoles, que ya todos queremos estar en casa y a largo de trabajo, ustedes que han enriquecido tanto, tanto, tanto con su experiencia y conocimiento, seguramente el crecimiento de todos nosotros. A mí me gustaría cerrar un poco
este encuentro diciendo que yo creo que si pudiera dejar algo dicho al auditorio que estuvo acá y que participa en trabajar de esto todos los días, evaluemos más, porque pacientes como estos podemos caer en que se nos escapen por adelante, si no ponemos la lupa y no usamos los scores, podemos llegar a subestimarlos. Creo que encontremos más, porque buscando más, vamos a encontrar más. Seguramente vamos a tratar más y vamos a pensar más. Yo los invitaría a pensar más en combinar drogas, ¿sí? Porque tal vez así vamos a lograr prevenir más y seguramente adherir más. Porque en el fondo lo que nosotros queremos es llegar a nuestros objetivos, pero con pacientes que cumplen, porque de nada sirve que prescribamos lo que creemos que son combinaciones, dosificaciones perfectas que después los pacientes, o por múltiples pastillas, o porque de repente de intolerancia, adhieren menos y terminan aumentando los costos generales que son los que no vemos, que son los de la salud pública. Así que a todos, bueno, con esta conclusión me gustaría darle las gracias, invitarlos para la semana que viene, que nos vamos a meter en el segundo escalón de la prevención, también de la mano del laboratorio Gador, que apuesta a esto de apoyar todo lo que significa prevención cardiovascular en todas las áreas. Hoy nos tocó el escalón de la prevención primaria. Los invitamos la semana que viene, incluso a ustedes, si acá a los panelistas, a los disertantes de hoy, si participan y están en el público, va a ser algo enriquecedor. Los esperamos para prevención secundaria el miércoles que viene. Muchas gracias a todos por estar hasta acá. Saludos y nos encontramos el miércoles 22 a la misma hora, 19 horas. Gracias Vivi, gracias Juan, gracias Alfredo, gracias Gador por el apoyo. Gracias. Federación Argentina de Cardiología, un placer como siempre. Muchas gracias. Y chao amigos. seguimos encontrándose en estos espacios de Chao, formación. gracias. A todos. Chao. Gracias, un placer. Gracias, Chao, chao. chao. Chao, chao.